Viendo el movimiento en el eje de las Y, este movimiento va a tener una altura. Ajá. Este movimiento va a iniciar con 20 metros sobre segundo, pero conforme sube esta pelota, esta velocidad puede ir disminuyendo hasta llegar a una altura máxima. Llegando a la altura máxima, ahí ya no hay una velocidad. Ahí la velocidad es de 0 metros sobre segundo. ¿Por qué es de 0 metros sobre segundo? Porque la velocidad, al llegar la pelota a cierta altura, se deja de mover y empieza el movimiento de caída libre, ¿vale? Va a haber un momento en el que la pelota va subiendo, aquí empieza con 20 metros sobre segundo, aquí puede estar con 10 metros sobre segundo, aquí puede estar con 5 metros sobre segundo. Llegando a la altura máxima, aquí queda en 0 metros sobre segundo, literal. Entonces, llegando a la altura máxima queda a 0 metros sobre segundo. Disminuye, va disminuyendo esa velocidad. Obviamente esta velocidad de 0 metros sobre segundo, al caer, al descender, el de caída libre, ahora ese movimiento, va a descender y aquí va a ser otra vez 6 metros sobre segundo, 10 metros sobre segundo, y aquí la velocidad va a llegar a 20 metros sobre segundo como inició. ¿Esto qué quiere decir? Esto también se estudia por niveles. Este pudiese ser el nivel, estos niveles también se pueden estudiar así. El mismo tiempo que tarda en subir de aquí hacia la altura máxima, si estuviéramos hablando de 3 segundos, es el mismo tiempo que va a tardar en bajar otros 3 segundos. Ajá. ¿Esto por qué va a suceder? ¿Por qué va a ser el mismo tiempo en subir y el mismo tiempo en descender? ¿Esto por qué sucede? Porque estamos bajo la misma gravedad. Estando en un planeta donde la gravedad es la misma, entonces la influencia de esa gravedad es importante tomarla en cuenta, y como no varía, como no estamos tomando en cuenta si hay viento, no estamos tomando en cuenta a lo mejor la precipitación, la humedad del ambiente, pues en este caso, así como sube, el mismo tiempo que usa en subir es el mismo tiempo que va a usar en descender. Fíjense bien, entonces el tiro parabólico se estudia y se ve en la combinación de dos movimientos. En el cuadernillo lo colocan movimiento rectilíneo uniforme y movimiento vertical de caída libre. En eso, estas son las dos combinaciones. Ajá, se va a estudiar desde la componente horizontal en X y la componente vertical en Y. Así es como se estudia. Y de hecho, para este tipo de trabajo, ¿qué es lo que se hace? Se deriva. Aquí lo que se estudia, normalmente lo que se pide en un trabajo de estos es calcular la componente en X, y la componente en X va a ser multiplicar la velocidad inicial por el coseno del ángulo. Yo les dije que cuando este objeto va subiendo, se genera un ángulo de inclinación. Ese, cuando queramos el componente de X, cuando quieramos el componente de X, vamos a multiplicar la velocidad inicial, que es 20 metros sobre segundo, por el coseno del ángulo que se dé aquí. Si aquí se está dando un ángulo, por ejemplo, de 50 grados, si aquí fuera un ángulo de 50 grados, entonces tendríamos que sacar el coseno de 50 grados, ¿vale? Cuando nos piden la componente vertical de Y, se va a multiplicar la velocidad inicial por el seno del ángulo, ¿vale? Así es como vamos a obtener estas fórmulas. Estas fórmulas son las que nos pueden ayudar cuando nos estén solicitando en los problemas. Esas van a ser las fórmulas que vamos a ocupar. En algún momento, si nos llegan a pedir una distancia,
y tenemos estos datos, la velocidad inicial, y llegamos a tener el tiempo también, podemos obtener la distancia. Ajá, la componente de X puede multiplicar al tiempo y automáticamente yo voy a tener precisamente este cálculo de la distancia, ¿vale? Entonces, esto es lo que quiero que tomen en cuenta, ¿vale? Esto es lo que quiero que tomen en cuenta aquí precisamente, ¿vale? Vamos a tener, esta es la componente en Y y esta es la componente en X, ¿vale? Y aquí y hacia acá va la velocidad inicial, así. Hacia acá se trabaja con coseno y hacia arriba se trabaja con el seno del ángulo. Y aquí puede estar el ángulo de inclinación. Ajá, si ustedes lo quieren ver así desde un diagrama, también así se puede ver. Estas serían algunas de las fórmulas que vamos a ocupar para poder trabajar. A veces nos piden, esto es para trabajar el movimiento de manera horizontal. Para trabajar el movimiento de forma vertical, así en esta vertiente, tendríamos que utilizar, a veces nos piden velocidad final, en este caso, en Y es igual a la componente en Y más menos la gravedad por el tiempo. ¿Por qué la fórmula tiene más menos? Porque va a depender de qué estemos trabajando. Vamos a utilizar el signo positivo cuando este movimiento esté de bajada. O sea, cuando el balón, la roca, lo que yo haya aventado, esté descendiendo. ¿Por qué en modo positivo? Porque acuérdense que de bajada, este movimiento está yendo a favor de la gravedad. Por eso aquí en la fórmula, si queremos calcular la velocidad final al bajar el objeto, tendríamos que utilizar el más. Sería componente de Y más la gravedad por el tiempo. Pero si queremos calcular la velocidad final al subir, si queremos trabajar al subir, tendríamos que utilizar el signo negativo al subir. ¿Por qué negativo? Porque acuérdate que el movimiento que va en contra de la gravedad es el tiro vertical. Cuando se lanza hacia arriba algo, va en contra de la gravedad. Entonces, cuando algo va en contra de la gravedad, trabajamos con la gravedad negativa, ¿vale? Eso lo habíamos visto con anterioridad en otro momento. Por eso estas fórmulas de aquí van a tener esto. Si nos piden una altura, la altura se va a calcular así. Componente vertical en Y por el tiempo, este es Y, por el tiempo más menos la gravedad por el tiempo al cuadrado sobre 2. Si nos estuvieran pidiendo la altura o la altura, no la altura máxima, sino una altura a la cual pudo subir, tendríamos que aquí multiplicar la componente en Y por el tiempo más menos la gravedad por el tiempo al cuadrado sobre 2. Acuérdense, si vamos a calcular la altura al subir, entonces aquí usamos el signo negativo. Si vamos a calcular la altura al descender, entonces aquí vamos a usar el signo positivo, ¿vale? Aquí está la guía que nos puede ayudar en este contexto, ¿vale? Así es como se trabajan estas fórmulas y estas serían las fórmulas que pudiéramos ocupar. Esto sería para trabajar el movimiento horizontal, uniforme, y este sería para trabajar el movimiento vertical de caída libre. Este es horizontal y esto es vertical, ¿vale? ¿Dudas hasta ahorita, chicos y chicas, con esta parte del tiro parabólico? ¿Dudas? Si gusta, ¿qué pasó? ¿Qué dice la parte de la segunda parábola? Bueno, los numeritos es que no